Para nosotros desde la Contraloría General de la República es importante informarle hoy a los habitantes de Leticia y del Amazonas que este proyecto del muelle, que además es necesario para reactivar la parte económica y la conectividad de los habitantes de la ribera del río, ha tenido dificultades, un fracaso anterior que ha permitido recuperar a través de pólizas más de 5.600 millones de pesos por parte de la alcaldía. Justamente el día de ayer sostuvimos una reunión con la alcaldía, el Departamento Nacional de Planeación, para buscar unas soluciones que hacia futuro permitan la viabilidad técnica y financiera de este proyecto. Hoy, el estado actual del mismo está supeditado a la estructuración del proyecto con una asesoría técnica por parte del INVIAS para poder determinar el costo real que pudiera estar oscilando por encima de los 15.000 millones de pesos. Es decir, hoy ¿qué recursos se tiene? 6.000 millones que el municipio ha logrado recuperar a través de pólizas. Tenemos 6.000 millones de pesos que quedaron resguardados en el proyecto en la planeación nacional, y tendríamos que mirar por el costo real que termine el proyecto, por el compromiso que asumió el alcalde, si pudieran destinarse por regalías otros recursos adicionales. Lo que significa de que hoy hay una esperanza que posibilitaría la estructuración de un nuevo proyecto y poder hacer en la realidad inmediata el inicio de una nueva etapa de la construcción del muelle aquí en Leticias. Los retrasos y el fenómeno del río, que por ratos tira a la orilla del lado del Perú, por ratos se arrima un poco más a Colombia, ya lo tienen mucho más claro para establecer costos que se puedan generar en esta nueva reformulación del proyecto. Que los estudios de batimetría son los que terminan determinando efectivamente el comportamiento de un caudal, cómo se comporta en las diferentes épocas del año, y justamente lo que va a hacer el INVIAS en esa asistencia técnica que el municipio no tiene es poder identificar todas esas variables de riesgo de tipo técnico que puedan elevar los costos por la infraestructura que se va a requerir en materia de pilones, de pilotos, en materia de, digamos, de desarrollo locativo, para poder garantizar que con esas variaciones del volumen del río y de la cercanía a la orilla pueda garantizar el funcionamiento y la operación los 12 meses del año. Y esto es lo que puede cambiar el costo de este proyecto, y está supeditado efectivamente a que al 15 de abril tengamos una fecha real de reactivar o de abortar este proyecto, como fue la conclusión del día de ayer. ¿Y qué depende de que esa fecha se cumpla? Pues nosotros ordenamos un seguimiento permanente. Hemos instruido ayer mismo para que desde Participación Ciudadana se combine al INVIAS a que preste y brinde la asesoría que requiere el municipio de Leticia para estructurar el nuevo proyecto, de tal manera que podamos antes del 15 de abril descongelar los recursos que hay en DNP, para que no solamente se conserven esas vigencias que están expiradas ahí, sino que se garantice que se incorporen a un nuevo proyecto que tiene que tener un nuevo código BPIN en el DNP, que tiene que tener un costo, una nueva estructuración y una nueva fuente de recursos para garantizar no solamente ya la estructuración técnica, sino la estructuración financiera del proyecto. ¿Eso es un trámite de alcaldía? Es un trámite de alcaldía al que hay que hacerle seguimiento y un acompañamiento para que lo puedan hacer. Los municipios de ciudades capitales de departamentos apartados desafortunadamente tienen una baja capacidad técnica, y esto es por el recurso humano, y efectivamente lo que queremos es que se desarrolle el proyecto y que el municipio pueda continuar en la búsqueda de materializar un proyecto que se necesita aquí en el municipio. ¿Sería de nuevo con otros nuevos contratistas? Sí, porque aquí ya hay un proyecto que está liquidado, fracasado, se le aplicaron pólizas. Aquí lo único que se mantiene es la necesidad del muelle, que hay unos recursos que se recuperaron vía póliza, otros que el DNP no alcanzó a girar, y como las variaciones de tiempo hacen que todo cueste diferente, hay que estructurar nuevamente el proyecto antes del 15 de abril para que sepamos cuánto vale y cuáles pueden ser las otras fuentes de financiación, que para el caso del municipio han dicho que pueden ser recursos de regalías. Hay varios contratos que se han hecho precisamente para mejorar el muelle. Algunos de ellos hoy se están cayendo a pedazos, donde se habían hecho algunas mejoras posteriores con incumplimientos que ya han tenido juicios de responsabilidad fiscal por parte de ustedes y multas. ¿En qué va la recuperación de todos esos recursos? Es que lo que no puede seguir continuando en obras que son importantes para un municipio es que se coloquen pañitos de agua tibia. Las actividades de mantenimiento o de sostenimiento de una infraestructura como esta no pueden ser a medias. Es más fácil endulzar el mar con panela que intentar sostener un proyecto con inversiones pequeñas
pequeña, que no están garantizando ni la estabilidad, ni mucho menos la puesta en marcha y en funcionamiento en 100% de estos proyectos, lo que significa que aquí lo que se requiere es un nuevo proyecto, unas nuevas inversiones y un nuevo contratista que garantice la idoneidad para que el proyecto termine con éxito. Vicecontralor, y teniendo en cuenta que los anteriores empresarios, los contratistas no cumplieron, ¿qué paría con ellos? Pues nosotros llevamos adelantados procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría, que tienen como objetivo identificar si parte de esos recursos que fueron girados, que ya por vía póliza fueron recuperados, siguen ocasionando un daño al patrimonio. Afortunadamente, por ejemplo, DNP también congeló otros recursos que no fueron girados y eso hace que no todos los recursos de este proyecto se hayan perdido. Esto es lo que facilita y posibilita que tenga una esperanza de volver a continuar el proyecto aquí en el municipio. Doctor Zuluaga, los fenómenos del río, y retomo ese tema, han recomendado a través de algunos expertos, a raíz de todo ese comportamiento, que el muelle se corra, por ejemplo, a Nazaret o a unas poblaciones que están con una cercanía del agua de manera frecuente todo el año. ¿Esto le daría la posibilidad de pronto de cambiar de lugar a la inversión? Pues es una decisión que no está en competencia de la Contraloría, es una decisión que depende de los estudios técnicos que adelante el municipio y de la conveniencia técnica y política y estratégica que pueda tener un proyecto como esto. Por supuesto, ubicar un muelle en una zona dispersa al área donde más concentración de población y demanda de transporte hay, implicaría también que todo lo que se mueva por un muelle tenga un costo adicional en fletes y en transporte, lo que significa que lo conveniente es lo que digan los estudios técnicos. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un anuncio a los habitantes de Leticia. En el desarrollo del foro que estamos haciendo hoy aquí en el municipio de conectividad y de brecha digital, se han hecho dos importantes anuncios por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC. Uno de ellos tiene que ver con construir un centro de tecnologías o un centro interactivo de tecnología aquí en el municipio de Leticia por una inversión de más de 4.500 millones de pesos, y un segundo proyecto de estabilización de conectividad para garantizar la frecuencia permanente del Internet a los habitantes de esta población, para que no haya intermitencia en la prestación del servicio con conexión de cable que viene desde Brasil, y estas negociaciones están andando. El Contralor General de la República ha ordenado de manera específica que se adelante un seguimiento permanente a estos dos proyectos con el fin de que podamos materializarlo y los habitantes del departamento del Amazonas puedan gozar no solamente de una conectividad en los próximos meses o a finalización del año 100% como lo tenemos en otras zonas del país, sino que también ese centro de interacción y de tecnología pueda servir para que aquí en Leticia se desarrollen, como en otras ciudades capitales de Colombia, actividades que fomenten el uso de las tecnologías como una fuente para diversificar la conexión de esta vocación que tiene el departamento, de su naturaleza, de su biodiversidad, en centros de investigaciones que desarrollen a través de este centro de tecnología. Lo que significa que lo que queremos es que estos dos proyectos se terminen, se materialicen, como el que terminamos el día de ayer en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán del Colegio Sagrado Corazón. Contralor, para su información, primero aquí no tenemos señal de internet fibra óptica. Lo que está recibiendo la ciudadanía y los operadores de las empresas de telefonía móvil son los saltos de las señales que vienen por microondas del interior del país a través de un operador que es Andired. Nosotros no tenemos microondas aquí. Segundo, para tener microondas, que es el convenio que hay con Brasil y que ya se acerca a Tabatinga, es que aquí se construya la estación precisamente para operar internet fibra óptica. No hay información sobre ese tema. El Estado debe construir una estación precisamente para radiar esa señal a todos los hogares del departamento. Justamente este es el anuncio que ha hecho el Ministerio de las TIC en la mañana de hoy, y por ser tan importante esta noticia para los habitantes del departamento, es que el Contralor ha ordenado que se haga un seguimiento permanente a estas inversiones. Usted se podrá imaginar que en un departamento que está rodeado de selva y cuyas temporadas de lluvia son frecuentes en el año y la capacidad permanente del sol puede estar reducida por la nubosidad permanente que puede tener algunos días o meses del año, efectivamente la interrupción del servicio está condicionada a la disponibilidad o al despeje de los cielos, lo que significa que hoy tener un proyecto como esto que pueda conectar de manera permanente con fibra óptica o con una estación permanente de conectividad va a garantizar de que por lo menos a finalización de este año, si este proyecto se hace, tengamos mejores niveles de frecuencia, que es el número de horas
y la capacidad de navegación pueda mejorar como lo tenemos en otras zonas del país. Con cables de fibra óptica, la navegación 5G sería básicamente una realidad aquí en el departamento. Parte del anuncio que han hecho en el día de hoy el Ministerio de las TIC. Perfecto. Doctor. Para su información, vicecontralor, con respecto al muelle fluvial, el 7 de noviembre la Universidad Nacional le presentó a una comisión del Congreso aquí un estudio sobre la navegabilidad del río Amazonas. La noticia fue que en 6 meses no tendremos río Amazonas en esta zona. Quedará Leticia sin río Amazonas. ¿Van a seguir insistiendo en meterle recursos a un muelle fluvial que no va a operar en 6-7 años? Pues seguramente, como lo hemos dicho en el transcurso de esta entrevista, los estudios técnicos que adelante el municipio con los insumos que existen. ¿Cuáles son los insumos? Este estudio, las valoraciones batimétricas, los cálculos y registros que han tenido del río durante esta época del año son los que podrán determinar claramente. Es que esa es una etapa que viene, que es la valoración de cuál es la conveniencia, dónde está la oportunidad y de qué manera se debe desarrollar el proyecto del muelle aquí en el municipio de Leticia. Aquí no se puede inventar que sí o sí se tiene que hacer un proyecto y que hay que poner plata. No, hay que hacer esta etapa, que es la etapa de estructuración, que es la que justamente estamos nosotros requiriendo para que el INVIAS pueda responder este llamado que ha hecho el municipio de Leticia para que el proyecto cuente con una asistencia técnica real y competente. El año pasado, el gobernador del Amazonas, en una mesa técnica de acuerdos con el viceministro de Conectividad, Gabriel Adolfo Jurado, se hicieron muchos de estos compromisos que hoy de nuevo se están tocando hace ya prácticamente un año y no se ha avanzado mucho. En tiempos, ¿de qué estamos hablando con respecto a lo que hoy se plantea aquí, ya con ustedes como garantes? Pues justamente eso es el papel de la Contraloría, hacer vigilancia en tiempo real de los proyectos. Fíjense, nosotros en el año 2023, cuando justamente se estaba adjudicando en el Ministerio de las TIC la nueva operación de la 5G, se establecían por parte de la oferta que los operadores que iban a tener ciertas zonas del territorio nacional detallaran claramente cuáles eran esas obligaciones de hacer. Estos proyectos de conectividad le están generando al país, en lo que es la operación nacional, un promedio de 2 billones de pesos. La Contraloría fue insistente en solicitarle al Ministerio de las TIC que esas obligaciones de hacer fueran mucho más detalladas en el tiempo, porque finalmente lo que había establecido inicialmente en los pliegos de la licitación era que las obligaciones de hacer se podían hacer en cualquier momento y no estaba claramente definido cuáles eran esas obligaciones. Parte de lo que se resolvió ahí es delimitar claramente cuántos recursos iban a tener en esas obligaciones de hacer de los operadores grandes y segundo, cuáles eran los proyectos que se debían tener. Y básicamente este tipo de proyectos en zonas como esta son los que están priorizados y seguramente por eso el Ministerio ha hecho ya el anuncio hoy, porque los recursos ya deben estar disponibles no solamente vía presupuesto, sino vía inversión que tienen que hacer los privados en estas zonas. Colega, gracias.